Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, como es el marco normativo en las contrataciones con el Estado. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, para nadie es un secreto, pues, todas estas disposiciones que se han venido dando, ¿no? Mes a mes, desde que empezó la pandemia, ¿no? Esta pandemia, pues, ha dado como resultado o ha traído como consecuencia pues una serie de normas que constantemente pues han ido cambiando, ¿no? Desde que se declaró la emergencia sanitaria. Bien, tenemos pues que la emergencia sanitaria, ¿no? Fue declarada con Decreto Supremo 008-2020 el 11 de marzo, ¿no? Ese día se declara por el lapso de 90 días, ¿no? Donde claramente pues se visualiza de que hay pues una afectación o puede haber una afectación en términos pues de salud a las personas, ¿no? El estado de emergencia se establece con el decreto supremo 044-2020, donde también ya habla de las restricciones para la movilización de las personas, ¿no? Posteriormente tenemos la reanudación de actividades económicas, ¿no? Con el decreto supremo 080-2020, ¿no? Del 3 de mayo, donde lo que se establecía es pues que la reactivación económica se dé mediante fases, ¿no? Se dé mediante fases y se empieza pues con esta reanudación económica. El reinicio de procedimientos nos habla pues de justamente el de establecer disposiciones que sean reglamentarias, ¿no? Para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios, obras. Recordemos que al 16 de marzo se paralizó todo, ¿no? Llegamos a poner en stand-by muchas de las acciones, muchos de los contratos, muchos de los procedimientos justamente que estaban dentro de las contrataciones con el Estado, ¿no? Bien, con el Decreto Supremo 020-2020 se efectúa una ampliación, ¿no? Una ampliación de este Decreto Supremo estipulado, ¿no? El 11 de marzo, ¿no? Con el número 008-2020. Entonces, con el 020 se amplía, se prorroga esta emergencia sanitaria, ¿no? Cabe recalcar que la emergencia sanitaria, pues, es dada por la entidad de salud, ¿no? Es el único ente que está pues autorizado para indicar que estamos dentro de este marco de emergencia sanitaria. Con el Decreto Supremo 168-2020 ya se establecen disposiciones en materias de contrataciones públicas, ¿no? Para facilitar la reactivación de contratos, de bienes, servicios y modificación incluso del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Que claramente pues lo que busca es ir más allá del tema de la reactivación también, ¿no? Entonces, si bien es cierto en algún momento se paralizó todo, hoy ya tenemos que retomar, ¿no? Y retomamos desde también ese ámbito de las contrataciones, ¿no? Esos procesos que se quedaron de repente a medias, que no lograron avanzar, ¿no? Entonces, bien, tenemos que posterior también se establece este Decreto Supremo 250-2020, donde se dispone, pues, en el marco de la ley 30-225, algunas modificatorias, ¿no? Algunas modificatorias con respecto a al reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Claramente todas estas disposiciones, todo este marco normativo, ¿no? Se ha dado en aras de la reactivación de las obras públicas, ¿no? La reanudación mediante protocolos sanitarios, ¿no? Y la reactivación claramente en esta fase 4, ¿no? Donde la mayoría, pues, de comercios, de industrias, ya se encuentran operando. Algunas desde el ámbito remoto, ¿no? Parte del personal en el ámbito de remoto, pero otras, pues, ya físicamente operando, ¿no? Entonces, hemos visto pues cómo ha ido evolucionando, ¿no? Estos decretos supremos, esta normativa, para justamente llegar al ámbito en el que hoy nos encontramos, ¿no? Bien. Una de las últimas disposiciones del OCE, frente a todo lo que se viene tomando, a todas las decisiones, a toda la normativa que se viene tomando, es justamente este comunicado, ¿no? El 022-2020, donde
se implementa, ¿no?, una nueva mesa de partes digital del OCE, ¿no?, para la recepción de documentos, ¿no? Entonces, vemos cómo, si bien es cierto, hasta cierto punto la pandemia paralizó muchas labores, ha empujado, digamos, ¿no?, en términos más criollos y coloquiales, a que la digitalización ya forme parte de este ámbito de contrataciones públicas, ¿no? Anteriormente, pues, si uno tenía que dejar un documento, lo tenía que hacer en físico, ¿no? Tenía que ir hasta la sede, probablemente, pero ahora no. Entonces se implementa, pues, esta nueva mesa de partes digital, donde el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, el OCE, justamente hace de conocimiento a los usuarios, ¿no?, al público en general, a los proveedores, a las entidades, ¿no?, que a partir del 1 de octubre, ¿no?, hace unos días nada más, ya está vigente, pues ya está en funcionamiento esta mesa de partes, ¿no? Claramente se estipula para la presentación de documentos, ¿no?, a nivel de todo el ámbito nacional, de todo nuestro territorio nacional, incluidos los concernientes incluso a lo que se refiere a Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Se pone a disposición justamente este canal, ¿no? Pero también se estipula, ¿no?, que dicha mesa de partes digital, si bien es cierto, está abierta las 24 horas del día, las 365 días del año, ¿no? Claramente hay un punto de corte, una hora de corte, ¿no? Entonces indica que los documentos que lleguen posterior a las 4:30 de la tarde ya serán tomados como que han ingresado al día siguiente. Entonces, en este punto es importante, pues, tomar en cuenta los horarios, ¿no? Los horarios en los que se va a hacer justamente estos trámites, ¿no? Bien, habla también que ya va a quedar sin efecto algunos correos electrónicos que anteriormente, pues, sirvieron, ¿no?, como parte de este proceso de evolución, ¿no?, para llegar justamente al tema de mesa de partes, y quedan sin efecto, ¿no?, que en un comunicado, ¿no?, el 012-2020, en algún momento, pues, fue indicado eh, como parte, ¿no?, como parte de este proceso, pero hoy en día ya quedó sin efecto, ¿no? Entonces, para la presentación de documentos por parte de las entidades públicas sujetas a la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, continúa a disposición de dicha plataforma, ¿no? Únicamente cuando el usuario opte por adjuntar una carta fianza, ¿no?, como garantía por interposición de recursos de apelación o interposición de recursos de reconsideración, se puede elegir, ¿no?, o se puede tomar por ir al ambiente físico, ¿no? En este punto dan la referencia, ¿no?, que queda en Jesús María, para hacer entrega, pues, físicamente de dichos documentos, ¿no? Entonces tenemos ahí que es otra de las normativas, ¿no?, del OCE. Vemos acá, ¿no?, acá más resumido, ¿no?, que a partir del 1 de octubre ya contamos con esa herramienta. Bien. Dicho esto, ¿no?, tenemos que también tener en cuenta que este tipo de normativas, este tipo de leyes, este tipo de disposiciones, tiene que estar claramente ceñido a la ley de contrataciones con el Estado, tiene que enmarcarse dentro de este ámbito, ¿no? El sacar, pues, este tipo de disposiciones no es porque se le ocurra a alguien, ¿no?, o alguien quiera que sea de una manera u otra, sino que tiene que ceñirse, ¿no?, a cierta, pues, a cierta normatividad, ¿no? Entonces tenemos que, como base, ¿no?, a todo esto, tenemos la ley 30.225, ¿no?, modificada por el decreto legislativo 1444, vigente desde el 30 de enero del 2019. Tenemos también que dicho reglamento, ¿no?, porque hay un reglamento que se apoya en esta ley, ¿no?, es la que ha sido aprobada mediante Decreto Supremo 044-2018 y modificada, ¿no?, mediante Decreto Supremo 377-2019, que entra en vigencia, pues, a partir del 15 de diciembre del 2019. Y vemos que hoy en día, ¿no?, uno de los últimos decretos supremos, recordemos que estamos en constante cambio, ¿no?, justamente por el tema, pues, de la pandemia. Hoy en día este tema de los decretos, de las leyes y lo que sale están en una estructura muy dinámica, ¿no? Constantemente cambian justamente para agilizar,
¿no? Los procesos de contratación o retomar incluso los que se quedaron parados, ¿no? Entonces tenemos que, dentro del decreto 168/2020, ¿no? Se estipula, pues, ¿no? Establecer disposiciones en materia de contrataciones públicas, ¿no? Que realicen las entidades públicas justamente a nivel nacional, ¿no? En el marco del texto único ordenado de la ley 30/225, ¿no? Um, este decreto supremo, ¿no? Tiene como prioridad los procesos de homologación, ¿no? Justamente para agilizar estos trámites de contrataciones, ¿no? Otro punto importante dentro de esta ley es la reactivación de contratos de bienes y servicios conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de estado de emergencia nacional producidos por el COVID, ¿no? Y aprobada por Decreto Supremo 044/2020. Bien. Otro punto importante dentro de este decreto supremo, ¿no? Es la modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Bien. Tenemos entonces que dentro del marco de todos estos decretos supremos, ¿no? Uno de los más importantes es el 250/2020, ¿no? Que tiene por objeto establecer disposiciones que coadyuven a la ejecución de los contratos de obra, ¿no? Hemos estado varios meses paralizados, ¿no? Entonces, la normativa hoy en día de este decreto supremo establece justamente que se permita a las entidades públicas asegurar la ejecución de las inversiones, ¿no? En el marco del texto único ordenado, ¿no? De la ley 30/225, ley de contrataciones con el Estado, y tiene pues la mayoría de estos decretos, de estos últimos decretos que están saliendo, tiene pues el objetivo de contribuir a la reactivación económica del país. Eso es lo que buscan estos decretos, ¿no? Que claramente pues la economía ha sido afectada, ¿no? Por la emergencia sanitaria producida por el COVID, ¿no? Pero lo que se busca es la reactivación justamente, ¿no? De la economía. El decreto 168/2020, como ya les indicaba, tiene por objeto establecer disposiciones en materia de contrataciones públicas, ¿no? También otro de los objetivos es contribuir favorablemente a la reactivación económica del país, ¿no? Que ha sido afectada por el COVID. En este punto, para la reactivación de los contratos de bienes y servicios, ¿no? Distintos a los servicios de supervisión de obras vigentes, en el ámbito de la Ley 30/225 o Ley de Contrataciones, indica, ¿no? Algunas disposiciones, ¿no? De manera excepcional, ¿no? Dentro de los 7 días hábiles siguientes a la culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del estado de emergencia nacional o reanudación de actividades en el ámbito geográfico, ¿no? En el que se ejecuta el contrato, ¿no? Se debe presentar a la entidad de forma física o también virtual los siguientes documentos, ¿no? Nos habla de la solicitud de ampliación de plazo contractual debidamente cuantificada, la identificación de prestaciones pendientes de ejecutar y el cronograma actualizado de corresponder, el plan para implementar los protocolos sanitarios emitidos por los sectores competentes para las prestaciones pendientes de ejecutar, también de corresponder, ¿no? Y la propuesta de reemplazo de personal de corresponder, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de retomar nuevamente pues el trabajo, y eso implica hoy en día, ¿no? Que las empresas prestadoras o los proveedores puedan solicitar justamente esta ampliación de plazo contractual. Cabe resaltar que de repente en un ámbito donde no hubiese pasado el tema de COVID, ¿no? La solicitud de ampliación de plazo puede haberse dado como que no puede haberse dado, ¿no? Eso ya depende del área usuaria, ¿no? Si es que de repente se ponían de acuerdo y podían dar esa ampliación de plazo. Sin embargo, ¿no? El devenir de este retraso justamente es por el tema, pues, de las medidas adoptadas por el gobierno. En ese sentido, sí se puede recurrir, ¿no? A una ampliación de plazo contractual que claramente está justificada, ¿no? Ahora, se está pidiendo también que las empresas tengan, ¿no? Ya cuenten con un plan para implementar los protocolos sanitarios,
¿no? Hoy en día es necesario, ya no es opcional ni siquiera. Una empresa que de repente manifieste que no va a implementar protocolos, probablemente pues esté descartada de cualquier proceso, ¿no? Entonces se pide ya que esta ampliación de plazo, ¿no? También estipule un cronograma que esté actualizado, ¿no? Y en ese cronograma también se estipule, ¿no? Los protocolos sanitarios que se van a utilizar. En el caso hubiera quizás personal a reemplazar, también deberá ser considerado en este punto, ¿no? Bien. El funcionario o servidor de la entidad competente para aprobar las ampliaciones del plazo va a tener 7 días hábiles, ¿no? Luego de presentada la documentación para poder, pues, aprobar esta solicitud, ¿no? Con la sola notificación de la decisión se entiende modificado el contrato, ¿no? En términos contenidos en el documento de aprobación. Las entidades y los contratistas se encuentran facultados para acordar la entrega de adelantos también, hasta por un 30%. ¿No? Entonces, como vemos, se están estipulando pues una serie de lineamientos que van a permitir justamente la reactivación, ¿no? Otro punto importante dentro de este decreto supremo es la modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Donde se estipula pues ciertos puntos a modificarse, ¿no? Bien. El decreto supremo 103/2020, ¿no? Tiene por objeto establecer disposiciones reglamentarias para la tramitación de contrataciones de bienes, servicios y obras, ¿no? Este decreto supremo es un poco más antiguo, pero desde allí fue que se reinició, ¿no? Con la reanudación de actividades económicas, ¿no? Y de allí ya vinieron, pues, todos los decretos supremos eh, correspondientes justamente para la reactivación económica, ¿no? Bien, en este decreto, ¿no? A través, claramente se pide la reanudación o se indica la reanudación de actividades económicas a través de mecanismos que permitan la implementación de dichas contrataciones de manera ordenada, pero también transparente, ¿no? Incluyendo procedimientos de impugnación, procedimientos administrativos, ¿no? Que en algún momento se quedaron, pues, estancados, hasta cierto punto estancados, ¿no? A consecuencia del brote de coronavirus, ¿no? Bien. Tenemos el decreto de urgencia 114/2020 que justamente nos habla de la reactivación económica, ¿no? Esta normativa permite, pues, ¿no? Reactivar económicamente a la población, ¿no? A través de la inversión pública, ¿no? ¿Por qué tiene tanta importancia? Justamente es lo que hemos visto sobre estas transferencias que últimamente el gobierno estaba haciendo a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, porque ellos son los que van a canalizar, ¿no? Mediante la inversión pública esta generación de empleo, ¿no? Entonces tenemos allí el decreto de urgencia 114/2020, ¿no? Que se estipuló el 23 de septiembre, justamente establece estas medidas que son extraordinarias, ¿no? Y que permiten a las entidades de gobierno, tanto nacionales, gobiernos regionales, como gobiernos locales, implementar, ¿no? Dentro del ámbito de sus competencias, la ejecución de acciones que claramente son oportunas, ¿no? En el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Los actores intervinientes acá, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. ¿Para qué? Para justamente realizar pues estos trabajos de infraestructura en vías urbanas, equipamiento urbano y drenaje fluvial. ¿Por qué tiene tanta relevancia? ¿No? Porque las contrataciones que se den mediante este objeto del decreto de urgencia, pues van a permitir reactivar de forma inmediata a la población, ¿no? O al menos eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces, en este punto se ha dado pues las facilidades para la implementación, por lo que el valor referencial de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión señalados en el presente decreto de urgencia que no tengan más de 9 meses de antigüedad van a mantener su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. El procedimiento para la contratación, ¿no? Para la contratación de obras y consultoría de obras, para la ejecución de proyectos señalados, va a utilizar el procedimiento de selección que sea adjudicación simplificada, ¿no? Bien, tenemos allí, ¿no? Cómo es que se ha dado este procedimiento de contratación, la publicación de el decreto de urgencia, ¿no? Qué entidades va a abarcar,
¿no? O cuál es el ámbito de alcance, ¿no? Que son los gobiernos regionales y locales, ¿no? Van a tener que actualizar sus expedientes técnicos en el caso sea necesario o requerido, ¿no? Y como tercer punto tenemos la convocatoria de procedimiento de selección, ¿no? Los cuales después del plazo no se puede convocar bajo sanción de nulidad. Bien, dentro del ámbito de las actuaciones preparatorias, sabemos pues que el órgano encargado del procedimiento va a estar a cargo del comité de selección, ¿no? Y los documentos del procedimiento se van a dar en el marco de las bases que deberían, de bases estándar, que deberían ser aprobadas por el OCE, ¿no? Tenemos también que el contenido de ofertas van a tener 3 puntos importantes. El anexo de la oferta económica, la declaración jurada sujetas a fiscalización posterior y la promesa formal de consorcio. En este punto también es importante recalcar que el factor de evaluación solamente va a estar dado por el precio de la oferta. Tenemos que en la fase de selección, ¿no? Hay pues, de ser el caso, la modificación del expediente técnico y la absolución de consultas y observaciones, ¿no? En este punto va a corresponder al área usuario gestionar, ¿no? Gestionar alguna modificación de ser el caso o incluso gestionar una nueva aprobación, ¿no? Hay que coordinar con el autor del expediente, ¿no? Si la modificación es procedente o quizás no. Hay un plazo de absolución de consultas, que son los 10 días hábiles, ¿no? Contados desde el día siguiente de vencido el plazo para su formulación, incluye la modificación del expediente. En cuanto a los requisitos para la suscripción de contrato, ¿no? Tenemos los documentos que van a acreditar justamente esos requisitos de calificación. En este punto, ¿no? La norma indica que se va a requerir pues de la experiencia del postor, ¿no? O también del personal clave, la formación académica, la capacitación del personal clave, el equipamiento estratégico, la infraestructura estratégica, ¿no? Requisitos o habilitación, de acuerdo a la normativa especial vinculada al objeto de la contratación. La garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Que es de una índole obligatoria, y otra documentación que sea prevista en las bases, ¿no? Y nos dan, pues, o nos indica también este decreto de urgencia que no aplica retención como garantía de fiel cumplimiento en obras mayores o iguales a 1.800.000 soles y consultoría de obras mayor o iguales a 400.000 soles. El procedimiento de contratación, ¿no? Indica esta normativa en el artículo 4, ¿no? Que el perfeccionamiento de contrato también va a tener, pues, plazos, ¿no? Va a tener plazos. Nos habla pues que de haber un registro en el SEACE con consentimiento administrativamente firme, para la entrega de documentos habrá pues 8 días hábiles, ¿no? 2 días hábiles para perfeccionar el contrato, otorgamiento de plazo para subsanar en el caso haya pues documentación incompleta, con errores, ¿no? Y para subsanar estos requisitos, vamos también a tener 2 días hábiles y finalmente para la suscripción de contrato o notificación de órdenes de compra u órdenes de servicio, 1 día hábil, ¿no? Bien, en este punto, este decreto de urgencia 114/2020 también establece y habla sobre la pérdida automática de la buena pro, ¿no? Que nos habla pues que si un postor adjudicado no suscribe contrato, automáticamente pierde la buena pro. Luego, seguido, se otorga la buena pro al segundo postor, ¿no? Al que ocupó el segundo lugar. Pero si el postor adjudicado tampoco suscribe el contrato, también la pierde y pasa al que ocupó el tercer lugar. Y así sucesivamente hasta lograr, pues, o acotar o agotar el número de postores, ¿no? Los plazos y requisitos serán los mismos en cada postor, ¿no? Si se pasa del primero al segundo, al tercero, es igual, ¿no? Los plazos van a ser, y los requisitos, los mismos. Para el otorgamiento de la buena pro a oferta que excede el valor referencial, ¿no? En este punto es importante decir que esta normativa, ¿no? Establece que se debe contar con certificación de crédito presupuestario suficiente, ¿no? Y aprobación del titular de la entidad,
¿no? Para el otorgamiento de la buena pro. Pero también existe la figura, ¿no? De que el postor pueda aceptar reducir la oferta económica hasta el valor referencial, ¿no? Los recursos de apelaciones también están incluidos dentro de esta normativa, ¿no? Dentro de este decreto de urgencia, y nos habla pues de las materias impugnables, ¿no? En las evaluaciones de las ofertas, ¿no? Y en el retiro de la buena pro, de ser el caso, ¿no? La competencia claramente la tiene el Tribunal de Contrataciones del Estado. Tenemos los trámites de recurso de apelación también, ¿no? Donde incluye garantía, donde la admisión de recurso habla de que hay que cumplir con el artículo 121 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. En este punto no cabe la subsanación. Los alcances de la resolución solo se pronuncia sobre la evaluación de la oferta del impugnante, ¿no? O la decisión de la entidad de retirarle la buena pro al impugnante, ¿no? Puede declarar la nulidad del procedimiento únicamente cuando el texto de las bases no permita determinar cuál es la disposición por la que se debe evaluar a los postores, ¿no? O cuáles son los documentos que debieron presentarse para suscribir dicho contrato. Bien, tenemos entonces un ejemplo, ¿no? De las transferencias, ¿no? De partidas que se está haciendo a los gobiernos nacionales, regionales y locales, justamente para el financiamiento de este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, vemos pues que en realidad son como 64 hojas, ¿no? Yo les pongo simplemente un ejemplo de cómo se está transfiriendo, los montos que se están transfiriendo y para qué se están transfiriendo, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el nombre de la inversión, creación del parque temático de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Entonces, vemos en dónde se va a emplear, los montos que se van a invertir, ¿no? En qué región se están proporcionando también estas transferencias, ¿no? Tenemos allí otra imagen, ¿no? Como les digo, son como 64 hojas, donde pues se estipula este tipo de transferencias que en algún momento también fue anunciado por el presidente, ¿no? Él indicó que se iban a hacer transferencias justamente en aras de la reactivación económica, ¿no? Y para que se canalizara esta reactivación económica mediante, pues, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que tienen, pues, mayor conocimiento de su jurisdicción, ¿no? Bien. Bien, en el caso de la normativa, vamos a hablar sobre un caso específico, ¿no? Sobre una empresa de energía eléctrica, ¿no? Es un ejemplo. El asunto, ¿no? O la consulta que hace esta empresa de energía eléctrica, ¿no? Nos habla de las medidas para la reactivación de los contratos de bienes y servicios de acuerdo con lo previsto en el Decreto Supremo 168. Recordemos que el Decreto Supremo 168 nos habla pues de esta reactivación, ¿no? De establecer disposiciones en materia de contrataciones públicas, ¿no? De la priorización de los procesos de homologación, ¿no? De la reactivación de contratos de bienes y servicios, ¿no? Distintos a los servicios de supervisión de obras vigentes, ¿no? Habla pues de esta, de que la entidad puede hacer uso de esta solicitud de ampliación de plazo contractual, ¿no? Siempre que, en la medida que esto está justificado, y habla también de la modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, la consulta que hace, ¿no? esta empresa es justamente qué actividades realizadas por el contratista deben considerarse dentro de la llamada medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, ¿no? Implementación del plan de contingencias COVID-19. Recordemos que uno de los cambios que se ha hecho justamente es que el retorno a las actividades o a la reactivación económica se dé, ¿no? Bajo los protocolos sanitarios emitidos, ¿no? Entonces, considerando pues y abordando, ¿no? El que se trabaje hoy en día con seguridad, ¿no? Entonces, si bien es cierto
¿no? Las empresas, muchas de ellas van a incurrir en gastos, ¿no? Porque tienen que proteger al personal, de alguna u otra medida va a ser más beneficioso que tener a todo el personal enfermo, ¿no? Entonces, se establece claramente que hay hoy por hoy protocolos con los que los trabajadores deben de retomar sus labores, ¿no? Entonces, abordando esta pregunta, ¿no?, sobre las actividades realizadas por el contratista a considerar dentro de las llamadas medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID, de manera previa, de hecho, es pertinente indicar que el gobierno nacional, ¿no?, en el marco del estado de emergencia declarado, ¿no?, en aplicación a la Constitución y al Decreto Supremo 044/2020, precisó, ¿no?, el aislamiento social obligatorio, ¿no?, o la cuarentena por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación como consecuencia del brote de COVID, ¿no? Durante la vigencia del estado de emergencia, claramente se vio pues afectada la continuación de ciertas actividades, ¿no? Exceptuando, ¿no?, de esta limitación a los que realizan actividades que son pues indispensables, ¿no?, como fue el tema del sector salud, eh, lo que correspondía también a productos de primera necesidad, ¿no?, alimentos, por ejemplo, todo eso sí siguió laborando aún cuando ya nos encontrábamos en plena pandemia, ¿no? En este punto es importante también señalar que la paralización de labores, ¿no?, se constituyó en una situación de fuerza mayor, ¿no?, que afectó claramente el desarrollo de la ejecución de los contratos celebrados al amparo de la normativa de las contrataciones del Estado, ¿no? En este contexto, con fecha 30 de junio del 2020, fue publicado el Decreto Supremo 168/2020, ¿no?, el cual establece las medidas para la reactivación, justamente, ¿no? Pero en este punto también se indica que de manera excepcional, dentro de los 7 días hábiles, ¿no?, a la culminación de la inmovilización social, ¿no?, dispuesta en el marco del estado de emergencia nacional, la reanudación de actividades en el ámbito geográfico en el que se ejecuta el contrato, dispuesta por la autoridad competente, el contratista debe presentar a la entidad de forma física o virtual la ampliación de plazo contractual, ¿no? Si hay un cronograma actualizado o una reprogramación también, el plan de implementación de protocolos y la propuesta de reemplazo en el caso de corresponder, ¿no? En este punto es necesario, ¿no?, indicar que la implementación de los protocolos sanitarios y otras medidas que resulten necesarias de acuerdo a las disposiciones emitidas por los sectores competentes, hoy por hoy ya resultan de forma obligatoria, ¿no? Entonces, en este punto también es importante indicar, ¿no?, que el plan para implementar los protocolos sanitarios emitidos por los sectores competentes para las prestaciones pendientes de ejecutar, de corresponder, documentación que debe ser evaluada previamente por la entidad. Si bien es cierto, las empresas van a adoptar ciertas medidas para que se pueda paliar, ¿no?, los contagios, este plan de protocolos va a tener que ser evaluado por la entidad para su aprobación. Asimismo, luego de dicha aprobación se establece la incorporación al contrato de posteriores medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID, ¿no?, las que claramente resulten necesarias, ¿no?, de corresponder, ¿no? Para la reactivación de los contratos de bienes y servicios en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo 168/2020, las partes, es decir, los contratistas y las entidades, deben verificar, entre otros aspectos, la implementación de los protocolos sanitarios y otras medidas que resulten necesarias, de acuerdo a las disposiciones emitidas por los sectores competentes para tales efectos.
Cabe señalar que la definición de cuáles son los protocolos y las medidas que deben incorporarse a los contratos de bienes y servicios para efectos de su reactivación dependerá, entre otras cosas, de la naturaleza de cada contrato bajo análisis. Y en este punto es importante indicar, ¿no?, que la adopción de medidas y de los protocolos correspondientes va a depender de la naturaleza, del rubro del trabajo que se desarrolle. Hay labores, pues, que claramente están de frente a la exposición y al contagio, ¿no? Como por ejemplo es el sector salud, ¿no? Entonces allí los protocolos, las medidas que se deban adoptar, pues van a ser aún más continuas. Por ejemplo, la norma también establece de que si son trabajos de muy alto riesgo, el empleador va a tener que cubrir, ¿no?, los gastos que denote, por ejemplo, la toma de muestras, ¿no? El empleador está en la obligación de cubrir esas tomas de muestras, ¿no? Esto se da en trabajos de muy alto riesgo y de alto riesgo, por ejemplo. Y eso ha venido cambiando, porque al inicio, cuando recién se dio el tema de la reactivación económica, el gobierno dijo de que todas las empresas tenían que tomarle pruebas a todos los trabajadores, ¿no? Conforme fue avanzando, ¿no?, evolucionando la normativa y la enfermedad misma, ¿no?, se estipuló que solamente las empresas deberían de hacerlo con trabajadores que se encuentren en alto riesgo y muy alto riesgo de contagio, ¿no? Entonces, eso va a depender. La entidad debe realizar una evaluación de manera previa a su aprobación, ¿no?, de cuáles son los protocolos sanitarios y las medidas que corresponde incorporar de acuerdo a la normativa que resulte aplicable para la reactivación de cada uno de sus contratos de bienes y servicios, ¿no?, debiendo reconocer el costo de dicha incorporación eh, que dicha incorporación demande, ¿no?, en caso ello corresponda. Entonces, la empresa, si bien es cierto, va a incurrir, ¿no?, en hacer gastos adicionales, ¿no?, es obligatorio, ¿no?, que proporcione pues esa seguridad a sus colaboradores, ¿no? Entonces, en el ámbito de la normativa actual, se estipula pues que la reactivación económica venga dado por medidas que permitan justamente prevenir, ¿no?, prevenir el control de la propagación, ¿no?, como una medida de contingencia también, ¿no? Y eso ya está estipulado pues en la normativa, ¿no?, en el reglamento. Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. El Decreto Supremo 008-2020 establece: perfecto, la emergencia sanitaria, ¿no? Con este decreto ya se establece la emergencia sanitaria. El reinicio de actividades se establece en... Perfecto. En el Decreto Supremo 103-2020. A partir de ahí ya se estipula pues el reinicio de actividades con ciertas limitaciones, ¿no? El Decreto de Urgencia 114-2020 establece: establece medidas extraordinarias que permitan a las entidades de quién, dentro de qué ámbito va a estar justamente la aplicación de esta normativa, dentro del ámbito o con las entidades del gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿no? Lo que se busca es que justamente ellos puedan tener ese alcance a la población para adoptar las medidas de reactivación económica mediante claramente las obras, ¿no? El Decreto de Urgencia 114-2020 alcanza a:
Perfecto. Gobierno regional, ¿no? El decreto de urgencia 114/2020 establece el uso de procedimiento de selección de... Perfecto. Adjudicación simplificada, incluso teniendo en cuenta solamente el tema del precio, ¿no? Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.